Bueno, hay otro tema que es, pues es muy peculiar porque es el presupuesto enorme del INE para la elección de 2027. Hoy mismo la presidenta de la República ha dicho que le parece exagerado y que es mayor que el de la elección de 2024. ¿Qué opina? Que no un poco mayor, ¿no? Entiendo que mucho mayor, y Mucho entonces que no mayor, se sí. explicaría el incremento. Veía además por ahí que la organización interna de la asignación de ese presupuesto está muy centrada en nómina. Si eso es cierto, que no tiene que ver con mecanismos de capacitación, que no tiene que ver con mecanismos de infraestructura electoral, de mejorar la infraestructura electoral, de mejorar el voto en el extranjero, cosas que están como tema pendiente. Si eso es cierto, pues no tiene modo de llegar blandito en una opinión pública que opina no solo que los organismos autónomos han sido muy onerosos para la vida nacional, sino que tenemos una democracia muy cara. Y una democracia muy cara que no obstante no ha podido resolver cosas elementales. Por supuesto, la más elemental y la más dolorosa tiene que ver con blindarse de la violencia organizada, del crimen organizado. Creo que tenemos un sistema democrático que no ha podido, y eso no, por supuesto no tiene que ver con técnica electoral adscribible o demandable para el INE, y no tiene nada que ver con su presupuesto, pero sí tiene que ver con que tenemos una democracia muy cara que no puede blindar nuestro sistema electoral de cosas elementales, como por ejemplo la incidencia del crimen organizado y de poderes facciosos. Entonces creo que ahí en la disputa, si la disputa entre la 4T y los organismos autónomos la tiene ganada la 4T de entrada, porque ha sido una de sus batallas narrativas más exitosamente llevadas a cabo, y entonces si tú le preguntas a cualquiera en la calle, ¿estás de acuerdo con que desaparezcan el INAI y todo? La gente te va a decir que sí, porque es una de las cosas que desde López Obrador se asentó en el sentido común, lo onerosos y los superfluos que son estos organismos autónomos. En el caso del INE tenemos además pues la percepción ciudadana de que tenemos, y además bien asentada en la realidad, de que tenemos una democracia muy cara por la burocracia electoral, y que además tenemos una democracia que adolece de cosas pues muy básicas y elementales, ¿no? Sí, y como que nuevamente se lleva como la discusión a un lado que no tiene salida, o sea, que no, o sea, que la salida a la que lleguemos, o sea, si les dan, que son 15,000 millones, ¿no? De pesos más, pues obviamente la primera pregunta es, ¿y para qué es ese dinero? ¿No? Entonces, claro, ellos dicen, es que por si hay revocación de mandato, por si, o sea, ponen 2, 3 cosas, y que porque va a aumentar el padrón electoral a 103 millones. Entonces, eso implica mayor número de impresión de credenciales electorales. O sea, las respuestas son como muy, o sea, sin peso, ¿no? Y no se discute, en efecto, el tema del financiamiento de las campañas políticas. O sea, ¿de dónde viene el financiamiento y cómo se va a controlar eso? A mí sí me interesaría como ciudadana, pues saber, eh, eh, o sea, cómo surgen, digamos, los apoyos y cómo se va a controlar. Y eso no se toca. O sea, otra vez, casi siempre surgen como, mm, no sé, como golpes mediáticos muy fuertes de, es que el INE está repitiendo lo mismo, y sacan la foto de López Obrador. López Obrador decía que no iba a permitir que subiera un peso el INE, y lo está permitiendo Claudia Sheinbaum, o por lo menos la están presionando para que lo haga. O sea, es como todo el tiempo jugar con eso, cuando en realidad lo que hay que discutir es otra cosa. O sea, en efecto, todo el financiamiento que viene del crimen organizado. O sea, finalmente ese es el gran problema de nuestro país. No si le dan 5 pesos más o muchos millones de pesos más para la revocación de mandato al INE, ¿no? Entonces, pues. Sí, que forma parte del gran problema la falta de control sobre el dinero, que es el gran elemento corruptor de todas las campañas, de las nominaciones, de las precampañas como las que estamos viendo actualmente, de las campañas en sí, de las candidaturas, de vetar a algunos o de apoyar abiertamente a otros y cobrar el saldo a su favor con grandes ganancias, con los controles de las jefaturas de policía, los departamentos administrativos, las jefaturas de compras, para que esas inversiones, sobre todo del crimen organizado, en colusión con el poder político,
les permitan tener el control. Entonces la gente dice, oye, ¿por qué los policías municipales de tal lugar están metidísimos con el narco? Pues no son ellos nada más, es el candidato que cuando lo fue recibió dinero para su campaña, gastó en espectaculares, tuvo y las artículos. empresas particulares, que claro, que son las meten. Todo eso que no está regulado. Y te diré, ahora que además el Poder Judicial está sometido al mismo filtro que pasa por urnas, pues también el crimen organizado va a tener mucha mayor capacidad, y no solo el crimen organizado, los cacicazgos locales, estatales, de incidir en la composición del Poder Judicial, lo cual todavía no encontramos el modo de eso es evitarlo, ¿no? Y por lo demás, yo me pongo a pensar cómo recibe la opinión pública este debate sobre el financiamiento del INE cuando ya estamos además en el momento en el que arranca las campañas por fuera de la norma, ¿no? Yo viniendo ahorita para acá, venía atrás de un transporte público que decía estos anuncios disfrazados de ediciones, ¿no? Entonces parece que Pedro Aces Lugo sacó un libro, fíjate, sacó un libro, y todos los camiones de Tlalpan, todos los camiones de Tlalpan anuncian, no sé ni cómo se llama el libro, pero está bien grandota la cara del güerillo ese Pedro Aces Lugo, y entonces el debate de cuánta lana se le da al INE se da en el terreno y en el contexto de esas inercias que parece que nadie está dispuesto a revertir. Que además tienen largos años, décadas, sí, ese ya es truco una práctica de las revistas y los libros con los espectaculares. Y eso no se regula. No se regula. Curiosamente, eso no se regula, sí es fundamental. Así ¿no? es, así o sea, es. Eso a mí me anda por ir a buscar el libro de Pedro Aces Lugo, no sé, me anda. Seguro ni existe, pues, pero seguro. O fue hecho ahora que ya los están haciendo con inteligencia artificial. A ver, hazte un libro. Escríbeme un libro. Y con todo el rollo. Claro. Sí.